en vez de eso llega un... Que tú tanto que admiraste a este hombre y tanto que conviviste con él. Allí en los escritos de los juicios del último cansancio viene... La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes lo Estimados amigos, sean todos bienvenidos a la segunda emisión del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Es el segundo programa que llevamos a cabo de este año 2021, y como todos los viernes me acompaña mi querido amigo, el cronista de Huetamo, el maestro Ángel Ramírez Ortuño. ¿Cómo estás, Ángel? Gusto en saludarte. Muy bien por acá en el Estado de México, Atizapán, todo bien. La pandemia sigue golpeando con todo. Desafortunadamente, Estado de México en semáforo rojo, igual que el Distrito Federal y el Estado de Morelos, pero contra todas las situaciones adversas, siempre dispuestos a seguir adelante y a colaborar y a trabajar en el impulso de nuestra historia, de nuestra crónica y la cultura michoacana. Como siempre, es un placer saludar a nuestra compañera de este día, Lisset Hernández, y a ti también, Víctor Manuel Pérez Talavera. Un afectuoso saludo para los dos. Muchas gracias, Ángel, y desde luego pues le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Lisset Hernández Albornoz. ¿Cómo estás, Lisset? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por invitarme. Me encuentro muy bien aquí en la ciudad de Morelia. Muchas gracias, Lisset. Pues como lo habíamos comentado en la emisión anterior, vamos a tratar de conocer un poquito más de nuestros invitados, no solamente en el tema académico. Lisset, déjenme comentarlo, es que al igual que nuestro invitado anterior, el doctor Hans Roskan, pues él viene de Europa, él es nuestro cronista de los Países Bajos, así como ya lo pudo constatar en la emisión anterior, pero Lisset es colombiana. Platícanos, Lisset, ¿cómo llegaste a Morelia y por qué te interesó el tema del porfiriato? Un tema, pues un periodo tan, por más interesante, cuando menos para mí, la verdad es que me apasiona mucho este periodo, pero tú lo tomas desde una perspectiva más religioso aquí en la capital michoacana. ¿Cómo llegas a Morelia? ¿Cuál es tu formación académica, Lisset? De estudios de pregrado, de licenciatura, yo soy licenciada en Licenciatura, maestría, doctorado, Lisset. Sí, tengo la licenciatura en Ciencias Sociales, especialización en Investigación, Acción Participativa, maestría en Historia, y pues todos, digamos, estos estudios los cursé en Bogotá, Colombia, de allí soy, nací allá. Básicamente vine a estudiar a México, vine a hacer el doctorado por mi interés particular en el tema de investigación. Yo tengo pues ya hace varios años trabajando sobre los usos del tiempo, trabajando con los calendarios, y pues me interesó como tratar de hacer inicialmente un estudio comparado frente a como la temporalidad en la ciudad de Bogotá, que era lo que estaba trabajando pues en la maestría, y continuar con el estudio de los calendarios en una ciudad. Me interesó Morelia, pues por, digamos, la larga tradición católica que tiene y que pues es bien conocida, y el porfiriato pues ya fue por azares mismos de la investigación que decidí, digamos, encaminar la temática hacia el porfiriato, y fue más, estaba en la búsqueda de unos cambios y unas continuidades frente a estos calendarios, y encontré que pues el porfiriato me marcaba una ruptura clara a la hora de estudiar pues los usos del tiempo. Y pues básicamente que a grandes rasgos es mi experiencia académica. ¿Y cómo te enteraste del programa de doctorado que la Universidad Michoacana, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, que pues es mi alma mater, yo también por ahí soy egresado del instituto, pero ¿cómo te enteras de esta propuesta académica? Pues es una historia bastante interesante. La realidad fue que en un congreso colombiano de historia conocimos al profesor Naranjo, y
pues uno de mis compañeros digamos, de trabajo se hizo muy amigo de él y empatizaron mucho y empezamos, digamos que, a dialogar al respecto del programa. Mi compañero tuvo la oportunidad de venir a Morelia a hacer como una estancia investigativa y pues él fue el que me comentó, digamos, la Academia de Historia y ya pues yo consulté, investigué y ya me encaminé hacia acá. ¿Y te gustó tanto México que te casaste con un gran amigo, con Aral, nuestro buen amigo Aral, que era el orgullo de la maestría ahí con nosotros? La marcha. Sí, qué sí, bueno, Lisette. Sí, bueno, pues fíjate que, digo, para los que no saben, pero Colombia es un país muy bonito, la gente colombiana recibe muy bien a los mexicanos. Yo he tenido la oportunidad de estar en Bogotá, de estar en Cali ni se diga, la verdad es que son muy amables, tengo muchos amigos allí en Cali, ahí en la Universidad del Valle, conocí a varios académicos con los que todavía tengo comunicación, y pues me da mucho gusto, Lice, que hayas tenido la oportunidad de venirte a México para que conozcas pues un poco de la historia que nos ha formado como país. Ángel Ramírez, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Pues sí, que no es coincidencia que a mucha gente amiga, mucha gente de esa hermana República de Colombia, asome sus ojos rumbo a México y especialmente a Morelia. Hay que recordar en otros tiempos, allá en tiempos anteriores, Simón Bolívar también se dejó venir por estos rumbos, acá ya anduvo, pero qué se diga de Gabriel García Márquez, es un hombre que también se eligió a México como segunda patria. En México prácticamente se formó, es una historia muy, muy hermosa, muy bonita para las letras de México, ver contado con este hombre que se acrisoló. Contaba Lisette, tenemos un médico de Colombia, eligió como su segunda patria y a Huetamo como su patria mínima, y ahora me entero con mucho gusto que también Lisette Hernández de Colombia pone sus ojos en México, sobre todo en las canteras rosas de Morelia, esa hermosísima ciudad colonial que es la capital Tarasca de Michoacán. Pues bienvenida a México, que bueno, ya tiene aquí su tiempo, pero un gusto conocerla y sobre todo escucharla a través de este programa de diálogos, a través de la Asociación de Cronistas, que el año pasado nos vimos en la necesidad de refugiarnos en este tipo de medio de comunicación, confinados y aislados por la situación que todo mundo. Así que es un verdadero lujo, es un placer, una satisfacción muy grande haber iniciado este programa primero con un investigador, un hombre muy importante, amigo nuestro, como es el señor Hans Roskam, europeo, y ahora con usted, Lisette Hernández, una pues amiga, vecina del Cono Sur, aquí nada más bajita la mano, allá en Colombia. Adelante, bienvenida, y vamos a escuchar con muchísimo interés este tema que me despertó la curiosidad desde que lo vi, porque como le decía, no es muy común meternos estos temas. Sin embargo, el tema del porfiriato está de moda en Morelia, porque hace poquito, en el mes de octubre, una de las películas que más interesó justamente fue un tema de un yerno de Porfirio Díaz, un muchacho muy sinvergüenza que dio tema a la historia de los 41, que a lo mejor hasta por ahí aparece algo en esa situación, pero la verdad un tema muy interesante. Lisette, muchas gracias por interesarse en este programa, en Diálogos a través de la Asociación de Cronistas, y es un placer. Adelante. Ya, muchas gracias por invitarme a ustedes, y empiezo. Adelante, Lisette. Adelante. Muy bien, pues les voy a comentar así rápidamente de qué se trata y pues enseguida les muestro unas imágenes que pueden apoyar un poquito como la investigación que vengo realizando. Es una investigación bastante amplia que se puede abordar desde diferentes enfoques, pero que digamos que en este momento atañe al tiempo litúrgico, que es de lo que les voy a hablar, de
las características religiosas de los usos del tiempo, es un trabajo de la vida cotidiana, pero que ahonda más en unas estructuras pues, de tiempo social. Les cuento que como de un principio me enfrenté a este reto de definir el tiempo como categoría y pues digamos que traté de ahondar en estas tres dimensiones que utiliza el tiempo. Una de ellas sería pues el tiempo físico, enmarcado extrínsecamente dentro de pues la física, todo lo que tiene que ver con los movimientos de la Tierra, los astros. Un tiempo histórico, que es un tiempo lineal, un tiempo medible, un tiempo de la historia del presente, del futuro, del pasado. Y un tiempo mítico, que pues en este caso es a lo que atañe esta investigación, que tiene que ver más con esta relación entre el tiempo lineal y las creencias, la cultura y digamos que los patrones de comportamiento que tienen que ver pues con estas características religiosas. Entonces pues voy a mostrarles un poquito más o menos de los calendarios y pues a ver cómo nos va. Ya me comentan ustedes si se puede ver. A ver. Oh. A ver. Muy bien. Listo, ahí se ve. ¿Sí se ve? Ah, qué bien. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, entonces la primera imagen que les traigo es sobre los calendarios como tal. Digamos que lo bueno fue que en México encontré como un compendio muy grande de calendarios. La mayor parte de estas publicaciones pues son de la Ciudad de México, pero pues hay digamos que un corpus documental muy grande porque la particularidad de México es que estos calendarios, estas publicaciones, pues arrancaron en el siglo XVII y se mantuvieron constantes pues hasta el siglo XIX, al menos que es lo que me compete, y principios del XX. Otra cosa que lo diferenció en mis investigaciones realizadas con anterioridad en Colombia es que, digamos, hay como una generalidad en cuanto a ciertos impresores de calendarios. Uno de los más comunes a lo largo del siglo XIX, pues es Galván y toda la imprenta de Galván, y también que encontré pues bastantes calendarios para las mujeres y para las damas, que es pues otra investigación que tengo en puerta y que quiero hacer pues como un proyecto sobre pues este imaginario de la mujer a lo largo de los calendarios. Ya cuando me adentré pues al estudio como tal de Michoacán y particularmente de Morelia, encontré que hay muy pocas publicaciones pues como compendios calendáricos. Digamos que el mayor acercamiento que hay en guías de forasteros y calendarios como compendios documentales, pues está registrado por la imprenta de Mier, aunque hay, digamos que algunos acercamientos a santorales en la prensa publicada para el siglo XIX y antes. Pues digamos que lo que se puede analizar es que este calendario de Galván fue uno de los calendarios que se mantuvo constante y que aplicó no solamente para la Ciudad de México, sino para pues, el resto de las ciudades como tal, de la Nueva España y después de México. Bueno, otra de las, digamos, características muy particulares que encontré es que los calendarios para México contenían ciertas fiestas que no estaban o no se encontraban en los calendarios de otros países pues, que ya había evidenciado, como en el caso de Colombia, en el caso de Perú, Ecuador. Entonces, hay unas fiestas que son específicas para acá y que, pues, en su ejecución ritual también se llevaron a cabo, pues, de una manera especial. Entonces, por ejemplo, sería un caso, pues, muy icónico que es la festividad de la Virgen de Guadalupe, no se encuentra en los calendarios de Bogotá o de Perú para la misma época. Bueno,
básicamente en el estudio calendárico de la ciudad de Morelia, pues digamos que me enfoqué en qué fiestas permanecían, en qué fiestas se celebraban y esto durante el porfiriato. ¿Por qué el porfiriato? Porque evidencié que, pues que, o no, más bien, presupuse que había una ruptura en el seguimiento de las festividades después de las leyes de reforma y que pues tuvo que cambiar esa ejecución y ese calendario después de, digamos, del mediados del siglo XIX. Pero pues el porfiriato para mí marcó como un intervalo en el que hubo una continuidad, en el que se flexibilizaron ciertas o se atenuaron ciertas disposiciones y en las que hubo una continuidad, un seguimiento dentro de las festividades religiosas. Eso me llevó a mí a establecer pues que la iglesia pudo mantener una permanencia, una hegemonía a través de esas festividades y pues que también me llevó a adentrarme también en la religiosidad popular, que es pues para mí como una característica muy importante en la forma de celebración del ritual en México. Digamos que los folletos, los manuales de instrucción, los manuales que se establecieron para la liturgia también en la ciudad de Morelia fueron particulares, obedecieron a ciertas disposiciones que se hicieron dentro del arzobispado de Michoacán. Y pues, bueno, aquí la imagen que les muestro es uno de los misales y los calendarios que se establecían, pero para la feligresía en general. Otra cosa que me pareció bastante interesante es el mismo escenario urbano, la misma, digamos, traza de la urbe y cómo el espacio siempre pues está relacionado con el tiempo, cómo la ciudad y sus edificaciones permitieron que la sociedad fuera eminentemente religiosa a lo largo del siglo XIX, pues independientemente de las reformas o los estatutos establecidos para la prohibición del culto público. Y pues es una ciudad en la que hay muchos templos, digamos que por eso hice el mapa, mostrando cómo hay, pues en cada cuartel, cómo hay un templo y cómo pues digamos que la mayor parte de la feligresía encontraba cerca o en sus alrededores como un lugar para poder hacer uso del culto religioso católico. Bueno, me enfoqué en dos arzobispos, entonces traté de estudiar cómo durante las designaciones pontificias de Pío IX y de León, cómo se llevaron a cabo, pues aquí en Michoacán, particularmente en Morelia, pues a través de los arzobispados de Árciga y de Atenógeno y Silva. Y cómo, digamos, se hicieron ciertas exaltaciones al culto religioso, como por ejemplo, pues al culto de la Inmaculada Concepción, con el arzobispado de Árciga, y cómo también se exaltó al Sagrado Corazón durante el arzobispado de Atenógeno y Silva. También, digamos que eso me permitió ver que esos usos del tiempo, esos calendarios, cómo se llevaban a cabo, aun cuando las políticas religiosas fueran pues diferentes de un arzobispado a otro, mientras que uno quería mantener más las tradiciones, otro pues digamos que propiciaba la renovación del culto y digamos que también llevó a una conclusión, y es que pues que durante el porfiriato digamos que se flexibilizaron un poco las normativas y que pues que eso permitió que algunas romerías o algunas festividades, peregrinaciones se siguieran realizando o se siguieran ejecutando en la ciudad. Bueno, pues creo que estas imágenes que les traigo ya son muy conocidas por la mayoría de personas. Son unas litografías bastante representativas de la ciudad de Morelia, pero que también permitieron para mí como que dar un apoyo visual frente a esto que les estoy hablando del tiempo y del calendario. Pues lo que estamos viendo es el mercado de San Agustín y cómo lo que les mencionaba del espacio urbano
sirvió para que la sociedad siempre estuviera, o sus relaciones estuvieran siempre relacionadas directa o indirectamente con la religión. También, digamos que otro hecho que es importante es que las familias, digamos, de mayor poder adquisitivo de la ciudad durante el porfiriato, eran bastante eminentemente religiosas, digamos que mantenían o trataban de mantener una tradición católica, por lo que también eso aseguraba la perdurabilidad de las festividades. De hecho, pues algunas mujeres ayudaban o colaboraban directamente con los oficios religiosos. También a las iglesias, asistían a los templos, a las horas canónicas, a los diferentes oficios que se establecían dentro del calendario. Bueno, sí, pasando imágenes más o menos de la vida cotidiana. Otra particularidad que encontré, que también para mí es bastante interesante, es el hecho de que en la sociedad moreliana se permitió, pues, digamos que la representación de la religiosidad popular dentro del calendario cívico y pues dentro del calendario religioso. Entonces, a pesar de que los calendarios específicamente tenían contempladas ciertas horas de liturgia, ciertas actividades que pues estaban, digamos, relacionadas con el ritual católico, se permitieron actividades que la Iglesia en su momento consideraba pues actividades profanas, como por ejemplo la bebida, los juegos, los mismos fuegos artificiales, se permitieron para poder mantener un ritual. Y eso para mí es una particularidad, porque en un país en donde existieron marcadas leyes seculares, digamos que cambiaron las dinámicas propias de la religión, pues la ciudad se mantuvo constante, o sea, fue una dinámica de tiempo muy relacionada con la religión. Dentro, digamos, de los íconos de la religiosidad popular, pues tengo esta imagen que fue difundida en uno de los folletos durante el siglo XIX, pues fue a lo largo del siglo XIX, pero pues durante el porfiriato se mantenía, y es la imagen del Niño Salvador. Es un devocionario de una imagen que se adoró en el templo de Capuchinas, pero que surgió dentro de una, digamos, de una casa privada, y su creencia o la creencia, pues digamos que se instauró a la religiosidad popular como tal. Ya después, porque ya se hizo la imagen, se apropió el icono y se llevó al templo de Capuchinas, pero pues primero fue una aparición y la gente iba ya a esa casa porque creían que pues el divino Niño Salvador les podía ayudar en los milagros y curaba a las personas y sanaba. Entonces, digamos, y la iglesia lo legitimó y lo apropió dentro del tiempo litúrgico y lo estableció en los calendarios. Entonces, pues es una particularidad que no se creería que se encuentra, sobre todo en estos compendios o en estas guías de forasteros, porque pues se debería presuponer que estas guías o estos calendarios se establecen para la generalidad, pero hay unas particularidades dentro de cada sociedad, y en este caso, pues la festividad de este Niño Salvador fue una de las que, digamos, marcó un cambio dentro del calendario moreliano. Bueno, otras particularidades, por ejemplo, es el hecho de la exaltación de San José. En los calendarios se encuentra que hay como ciertas disposiciones para poder, digamos, realizar la adoración a San José en su festividad. Habían unos devocionarios que se entregaban a la población y pues que la población seguía muy pues al pie de la letra, y que pues realizaba todos los oficios católicos. En varias, digamos, de las crónicas de la fiesta que se encontraron en los registros de prensa, se puede evidenciar que pues la asistencia era bastante amplia y que pues no diferenciaba clases sociales, es decir, que el grueso de la población siempre asistía a este tipo de festividades, pues especialmente a la festividad de San José, y pues en su templo, que era como el templo marcado del cuartel, pues digamos que la asistencia era mayoritaria. Otro de los, digamos que, grandes íconos de la representación de los usos del tiempo, pues es el Corpus Christi, que se celebraba en la ciudad pues con bastante efusividad
a lo largo del siglo XIX, pues que es que la época que yo estudio, obviamente desde antes, pero pues a lo largo del siglo XIX puede registrar la celebración. Sí hubo una prohibición después de las leyes de prohibición al culto público, sí hubo una censura frente a las romerías y a la exaltación propia pues de las procesiones, pero se siguieron efectuando y de hecho la iglesia pedía permisos al ayuntamiento para poder ejecutarlas y pues digamos que permanecieron un poco más recatadas, pero permanecieron a lo largo del calendario y la población seguía asistiendo a las festividades. Esto se acentuó, se atenuó, podríamos decirlo, durante el Porfiriato, ya pues que, como lo he dicho ya varias veces, pues esta flexibilización permitió que las celebraciones, pues digamos que tuvieran mayor, no sé, mayor receptividad y se pudieran evidenciar mejor en la población. Bueno, estas digamos que son otras celebraciones muy propias, muy características en la ciudad de Morelia, que también encontré que, pues digamos que es la diferencia, es la diferencia, digamos, en los calendarios de la ciudad, que sería la creencia en el Señor de la Sacristía de la Catedral de Morelia, que actualmente todavía se mantiene, permanece, es una fiesta de larga duración, y que en su ritual o en su esencia misma se mantiene, digamos, como tradición. También la adoración al Señor sacramentado y la Natividad o la Navidad, que también tiene sus particularidades en México, ¿sí? Más que en la ciudad de Morelia, que en México tiene sus particularidades, como también la festividad de San Juan Bautista, que encontré pues que, digamos, son diferentes en su forma de celebración. La de San Juan Bautista pues era río, que las personas se iban a bañar porque pues consideraban que era una forma de limpiar sus pecados, en las que se mezclaba el alcohol, se mezclaban, digamos que los juegos, que las personas tenían una comida particular para esta festividad, al igual que para la Navidad de las posadas, también la creación de muñequitos, de Judas, digamos que son particularidades propias del tiempo religioso en la ciudad de Morelia. Esto también me hace acordar que, pues, digamos que quiero proponer un recetario porque de las comidas típicas en cada una de las festividades del siglo XIX, porque los calendarios me permitieron, digamos que realizar como un compendio de ciertos platos que eran muy característicos para cada una de estas fiestas. Entonces, pues, para mí, que pues vengo de afuera, de una academia un poco diferente en cuanto a esto de la vida cotidiana, bastante interesante el hecho de que pues hayan ciertos platillos que ni siquiera conocía, pero que pues que me permiten como un poquito más adentrarme en esta vida de la ciudad durante las fiestas religiosas. Finalmente, pues digamos que lo que puedo llegar a concluir a grandes rasgos sería que durante el Porfiriato la ciudad, digamos que mantuvo esta tradición de la religión, aunque pues con las transformaciones propias de esta idea de modernidad que trae en sí misma pues el Porfiriato, ¿no? Y de tiempos, mientras llegó, digamos que la idea del tiempo es sobre la plusvalía, dentro del paquete de modernización, esta idea de pues que hay que trabajar, hay que estar siempre laboralmente activo, también siguió, digamos que esta creencia en que el tiempo debe destinarse a los oficios religiosos. Y aunque no se crea, digamos que la iglesia pudo manejar esta dicotomía temporal y pudo yuxtaponer un tiempo al otro. Entonces ya, pues digamos que encontrábamos en los calendarios que el tiempo perdido los santos lo lloran, ¿no? Que sería lo mismo que Time is Money del propio capitalismo, de la modernización, que pues tiene sus primeros pasos aquí en la ciudad con las primeras fábricas y digamos que las dinámicas del espacio urbano que fueron modificándose poco a poco. Lo que veo es que en sí mismo el calendario religioso en la ciudad de Morelia pues fue permanente. De hecho, hay una particularidad, es que hasta el Concilio Vaticano II la mayor parte de las festividades se mantuvo y pues que las fiestas religiosas tuvieron gran esplendor. Es una ciudad eminentemente pues tradicionalista y católica, independientemente del surgimiento de
de las escuelas protestantes a finales del siglo XIX. Y pues básicamente creo que con eso termina mi intervención y pues no sé, ya me dirán ustedes qué les pareció. Muy bien, Lisset, muy interesante el tema. Le damos la bienvenida también al maestro Arturo Villaseñor Gómez, quien es el presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Arturo, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Una disculpa, andaba en la calle trabajándole, pero aquí estamos. Un gusto. Pues, sí, muy interesante, Lisset. Fíjate que yo en mi tesis de licenciatura abordé el periodo de Mariano Jiménez. Él fue un gobernador porfirista, de origen oaxaqueño, pero de adopción michoacano. Es un personaje muy importante que, pues, los michoacanos debemos de, pues no sé si de agradecerle, pero sí cuando menos de reconocerle la gran labor que hizo en el tema cultural, en el tema sobre todo de la creación de instituciones. Hubo algunas instituciones como la Academia de Niñas, la Escuela de Artes y Oficios, que aunque no se fundaron durante su mandato, porque fueron durante el gobierno de Prudenciano Durantes, fue durante el gobierno de Mariano Jiménez cuando se les da el impulso. Y durante el gobierno de Mariano Jiménez había una asociación religiosa que yo me encontré por allí investigando en los acervos. Creo que eso lo encontré en un libro de Jesús Romero Flores y después lo encontré en el periódico oficial de Michoacán. Entonces, por dos fuentes distintas tuve acceso a una asociación que se llamó Cofrades de Nuestro Amo, que esta asociación por las tardes y por las calles de Morelia con velas encendidas transitaban. No, así. Y fueron suspendidas por el entonces gobernador Mariano Jiménez. No sé si durante tu investigación por ahí te encontraste este dato, Lisset. Sí, claro. De hecho, hay bastantes peticiones, no solamente de esta cofradía, sino de diferentes asociaciones, digamos que pedían reestructurar el culto. Si bien no tenían, digamos que el permiso para poder ejecutarse en la calle como tal, sí dentro de los templos sí tenían pues asistencia, pues digamos mayoritaria. Sí, y también hubo algunos años en los que se permitió la manifestación pública de algunos cultos. Pero sí tuve referencia. De hecho, en el archivo del ayuntamiento hay varias peticiones en las que pedían, digamos, poder continuar con este tipo de procesiones o romerías. Muy bien. Adelante, Ángel Ramírez Ortuño. ¿Tienes tu micrófono apagado? Bueno, acá se lo... ¿El micrófono estoy apagado? No, ya te escuchas. Ya te escuchas. Perfecto. Sí, le decía desde un principio que me parecía muy interesante el tema y a medida que avanzó y que nos lo explicó, pues la verdad es que sí, inmediatamente nos conectó con el más antiguo calendario de Galván, algo increíble que todavía se sigue publicando en la actualidad. El calendario de Galván todavía se vende en Huetamo, todavía los campesinos de la región lo compran para ver cómo van a ser las temporadas de lluvia, si va a ser año bueno, si va a ser año malo. Y pues el más antiguo calendario de Galván, pues está, nos lo menciona aquí, en los años ya de 1869, parece que es o qué año, no recuerdo, el que está, el más pero antiguo todo pues, ajá, es de 1849, de Galván. 1849, no alcanzo a ver bien no se alcanza a ver bien los números en la pantalla, pero 1849. Lo importantísimo de este asunto es de que sigue vigente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya prácticamente 2 siglos y el calendario de Galván
Yo conozco a un distribuidor de libros y de revistas allá en Huetamo que llega y la verdad es que la gente del campo sigue comprándolo, sigue creyendo en él, por algo ha de ser. Tengo una colección de calendarios de Galván que me regaló un amigo mío ahí que prácticamente se desbaratan las hojas, pero trae información muy valiosa. Y miren, nada más, nos está hablando de 1849. Para el año de 1865, allá en Huetamo, el general Vicente Riva Palacio, un general que se concentró en Huetamo para defenderse de los intereses del imperio francés que estaban invadiendo Michoacán, pues allá en 1865 el general Vicente Riva Palacio editó un periodiquito que se dedicó, se consagró a publicar poemas, ataques directos contra Maximiliano, contra Napoleón. El nombre del periquito le pusieron, el nombre del periodiquito se llamó El Pito Real, en honor a un pájaro muy hermoso que había en aquellos tiempos, y el periodiquito El Pito Real se lo llevaban los comerciantes, los ancheteros, los arrieros, lo iban repartiendo y lo iban vendiendo a lo largo de los caminos, y ahí es como se dio a conocer, por ejemplo, el tema de Adiós Mamá Carlota, Adiós Mi Viejo Amor, un tema muy bonito que después se convirtió en clásico y que coincide mucho con esto que nos estás hablando del el calendario de las damas para los estados de México. Nunca había oído yo hablar de un calendario para las damas en los estados de México. Y pues también el segundo almanaque mexicano del arte, y me llama mucho la atención que, entre otras cosas, dice, publicado por Manuel Caballero, con la bondadosa colaboración de distinguidos literatos mexicanos. Esa palabra bondadosa es muy al estilo decimonónico y que nos llama la atención en estos tiempos, porque ya no somos tan bondadosos en esos sentidos. De cierta manera era muy bondadoso, porque pues digamos que estas contribuciones académicas y predicciones que se realizaban en cada uno de los compendios calendáricos no tenían una retribución monetaria. Pues hablamos de que un calendario costaba en promedio $1. Entonces, pues era como una labor más de caridad para esta, digamos, esta función que cumplían los calendarios. Todavía son importantes porque todavía manejan, digamos, predicciones muy acertadas de esto de la agricultura, de los tiempos de lluvia. Adelante, Arturo. Sí, ahora sí tengo un poco de qué preguntar y comentar, ¿no?, al respecto. Me parece un tema muy importante y muy interesante, Lizeth, es muy bueno el trabajo. En torno a las fiestas religiosas durante la época porfiriana, me parece que es un momento donde se da la transición de la modernización. Estamos hablando, mencionabas el calendario Galván de 1849, situándonos en el contexto de una ciudad en donde está la presencia de esa lucha entre liberales y conservadores por el control social, económico, político, pero más allá de eso, por el control de las ideas, de las mentalidades, es decir, la búsqueda del ciudadano contra el fiel. Ahí me quiero centrar un poco. Lo que es el fiel es el hijo de la iglesia, el hijo de Dios, la religión católica como única. En contraposición, el liberal, el ciudadano, el que forma a los hijos de la patria. Estamos hablando de dos caminos que conllevan hacia un mismo fin y hacia un objetivo: el ser humano habitante de un espacio concreto. Morelia repercute, por supuesto, en los templos, en las políticas públicas, y en este sentido la pregunta sería si hubo alguna transformación en cuanto, no al contenido del calendario, sino en cuanto a la forma de percepción y recepción que tuvo la gente en este choque de ideologías. También me llama la atención en cuanto a las fiestas morelianas. Yo he consultado periódicos del siglo XIX, precisamente en el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo o en el Archivo del Congreso. Hay impresos michoacanos
Y ahí nos hablan de lo que eran las fiestas de la ciudad de Morelia, precisamente ya en esa búsqueda de la transición a la modernidad. Es importante señalar, en los periódicos hablan de la Semana Santa y todo el festejo que se había desde el Domingo de Ramos, el miércoles, el jueves, el Viernes de Dolores, el sábado y la resurrección en la misa de la noche. El comentario en el siguiente sentido: ¿cómo ocurría la transición? ¿El permiso o no lo había en cuanto a las procesiones? Porque las leyes de reforma habían prohibido precisamente estas manifestaciones abiertas en los espacios públicos por el llamado Ley de Libertad de Cultos Religiosos, que tenía un reglamento que precisamente decía que se prohíben las manifestaciones religiosas y los grandes conglomerados. Yo he encontrado que en algunos municipios no se respetaban. En el caso concreto de Acuitzeo del Canje, las fiestas de Navidad de los cargueros incluso llegaron a correr al subprefecto de Acuitzeo. Un grupo de 400 indígenas vinieron a ver al gobernador para decirles que la fiesta era totalmente viejísima, antiquísima, y que nada contraponía a las leyes de reforma, porque no era católica, que simplemente estaban buscando manifestarse como comunidad los cargueros. Obvio que no era cierto. Sin embargo, en el documento llama la atención que mezclan el argumento de la reforma en contraposición a las prohibiciones que tenía la religión católica. Las fiestas patronales, la romería de Santa María, las posadas, la Navidad, el 3 de mayo, el jueves de Corpus. Eso yo he encontrado por ahí cómo era la gran majestuosidad todavía en pleno porfiriato, es decir, una ciudad, un estado que no sé si quepa la palabra, aquí me gustaría que me lo aclararas. ¿Es una doble moral o es un doble fingimiento? Es la escuela que pone cuando va a visitar el obispo a la imagen de el santo patrono del Papa o de San Ignacio de Loyola, y cuando va una autoridad civil voltea la imagen y tiene la figura de algún personaje de la Reforma o de la Independencia. Es decir, ¿cómo se da esa convivencia, esa dicotomía o esa simulación, si se puede llamar, o ese ser del mexicano que le encantan las fiestas? El tema que tú manejas pues, es fabuloso, ¿no? Hablar de las fiestas, la tradición, la identidad. En ese sentido, ¿qué es el mexicano? Es decir, ¿cómo conjuga lo civil con lo religioso en cuanto a nuestra forma de ser, que por desgracia la pandemia ha frenado un poco esa forma de expresarnos y manifestarnos los mexicanos, ¿no? En las grandes fiestas y celebraciones. Me parecería muy interesante pues, escuchar la opinión de una experta como tú en ese aspecto. Bueno, en cuanto a los cambios, digamos que menciona del liberalismo y de estas ideas conservadoras, sí son evidentes en la prensa, son evidentes incluso en algunos folletos que se publican de calendarios como tal, pues como les decía en la imprenta de Mier, digamos, hay como cierta intencionalidad, sí, cierta intencionalidad política para evidenciar, digamos que lo que se piensa de la época. Sin embargo, algo que noté, digamos, con bastante interés, es que la mayor parte de las adineradas eran pues bastante ligadas a la religión, independientemente o no de su creencia política. Es decir, que encontraban que seguían manteniendo la creencia en la religión. Ahora, con respecto a lo mismo de la Semana Santa y elecciones, pues la ciudad, en especial para Semana Santa y para la festividad de la Virgen de Guadalupe, recibía pues a muchas personas del Estado y incluso fuera del Estado. Tenía, digamos que una aceptación, la festividad pues muy grande. Pues en Semana Santa, de sacar el Tenebrarum, de las horas canónicas, de hacer, digamos que el ritual como tal, tenía una aceptación muy grande, y pues eso también significaba una entrada económica para la ciudad, pues que tenía que disponer de mesones, de hoteles, pues de restaurantes, fondas para la población, y
pues por eso la permisividad que hacía el ayuntamiento para que pudieran ejecutarse cada una de las celebraciones. Sí, efectivamente sí se permitieron unas procesiones, pero ya no tenían, digamos que, la misma extensión, ya eran muy cortitas, se hacían desde el Templo de las Monjas hasta Catedral, especialmente pues el Viernes Santo y pues con la alusión a la Virgen de Dolores, que digamos que era muy importante, el Santo Entierro, que era muy importante dentro de las manifestaciones religiosas de la ciudad. Sí, creo que sí tiene que ver algo con esta forma de celebrar de los mexicanos, no sé si en general en el Estado, porque he encontrado que digamos que en los acercamientos que he tenido frente a las celebraciones religiosas de la comunidad purépecha, sí hay diferencias, ¿sí? Y que sí hay manifestaciones más de religiosidad popular dentro de su compendio calendárico. Sí hay diferencias de la ciudad como tal. También tiene que ver, digamos que el espacio urbano moreliano, pues lo que decía, fue muy tradicional, ¿no? Entonces fue muy cerrado, fue una sociedad, pues, digamos que en sus raíces conservadora, aun cuando estuviera permeada de la ideología liberal. Sí, digamos que habían usos del tiempo cívico general, que era pues digamos que las salidas a los paseos, al Paseo de la Lechuga, ¿sí? Las idas a Santa María, lo que siempre se hacía en las visitas a los kioscos, la música, pero siempre estaban correlacionadas con un evento religioso. Entonces, pues digamos que sí hubo una permanencia de estas celebraciones a lo largo del siglo XIX, pues ya obviamente con entrado el siglo XX. Y pues como les manifestaba, de hecho, con el arzobispado de Silva, de Atenógenes Silva, se mantuvieron las romerías y las procesiones eran muy, muy amplias. Venían personas de todos los estados a la celebración de la Virgen de Guadalupe y se dirigían a su vez al Tepeyac, pues en romería, a la exaltación del culto mariano. Entonces sí es, digamos que, bastante particular el hecho de la celebración en la ciudad. No sé si respondí. Y claro, una pregunta más. ¿Sí? El Te Deum, ¿hasta cuándo deja de realizarse unidas comunidad, autoridades gubernamentales con autoridades religiosas? Porque a lo largo del virreinato y todavía hasta la primera mitad del siglo XIX, el Te Deum era un acto oficial, solemne, maravilloso y enorme, en donde la música y las celebraciones unían a ambas autoridades. Me parece que es un punto interesante de transición y de rupturas entre autoridades que nos muestran esa lucha por el poder civil y eclesiástico. ¿Tienes alguna información de cuándo dejan de celebrarse en unión? En el siglo XIX, durante el porfiriato, se seguían celebrando los Te Deum, pero no igual, o sea, no era o sea, la liturgia no era la misma y sí hubo presencia de autoridades, o sea, las autoridades civiles sí llegaban a la catedral a la ejecución ritual. Digamos que cambió, por ejemplo, en ciertas oraciones que estaban en latín, que cambiaron ya en cuanto al idioma como tal, en cuanto a la ejecución, era un poco más sencilla, menos solemne. Pero, por ejemplo, en las adaptaciones musicales, en los cantos, no sé, en laudes y en las horas canónicas como tal, sí se mantuvo. Y hasta 1900, cuando yo, pues, digamos que seguía haciendo las lecturas, no con la misma majestuosidad, obviamente, del virreinato, pues todo lo que conllevaba el Te Deum y el respeto frente a estas horas sagradas y a la liturgia como tal, pero sí se mantuvo, pues, hasta 1900, que fue donde hice el estudio. Y sí mencionaban, digamos, los cronistas, especialmente en algunos periódicos, que pues sí iban las autoridades civiles a la iglesia, a esta celebración de exaltación. No te escuchamos, Víctor. Muy bien, pues Ángel, tenemos mensajes ahí. Saludos. ¿Sí? Yo en esta ocasión no pude abrir los mensajes, no los tengo a la mano, no sé si los tengas tú, o no sé cómo se abre para poderlos ver. Sí, Claudia Esmeralda García nos saluda desde Zitácuaro. Can Ramírez, una buena amiga, María de Jesús, desde Colima, dice, ya llegué, saludos para todos los cronistas. Eniami Guacusecha, saludos desde Sinaloa, sigue atentamente el programa. Raúl Omar Tapia Pérez,
desde Sinapecuaro, Marco Lemus desde el Bajío Michoacano, Fernando Mendoza nos dice saludos a todos desde Pátzcuaro y menciona los calendarios agrícolas muy unidos a las fiestas religiosas. Es verdad, sí. Y Raúl Omar Tapia Pérez menciona el Galván, algo que no se dice, era un motivante para leer y releerlo, aún el paso del tiempo, aunque gran tema religioso, y felicidades a la ponente. Gracias. ¿Alguna otra cosa que se nos pase, Ángel, Arturo? Pues, pues en lo felicitarla. particular, adelante, Arturo. No, adelante, Ángel. En lo particular, algo que se está viviendo en estos días, en esta semana que está transcurriendo, es justamente una simbiosis muy especial en el aspecto religioso, sobre todo en el relacionado con la veneración, con la devoción a la Virgen de la Candelaria, que está extendida por, no nada más en México, sino que en toda América del Sur. Me sorprende muchísimo ahora que estuve haciendo unos estudios, cómo la Virgen de la Candelaria es celebrada en Chile, en Argentina, en Perú, Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, estas cosas después de la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de la Candelaria es la más festejada, la más adorada en nuestro país. Y hay un dato muy curioso que veo en los estudios, en las investigaciones que hago. Incluso Hernán Cortés traía colgado del cuello una estampa de la Virgen de la Candelaria, aunque Cortés era demasiado religioso. Lo mismo era devoto de la Virgen de los Remedios, que también de la Virgen de otra Virgen que tenemos aquí en el Estado de México, no recuerdo ahorita, Santa Mónica. Entonces, hay que observar la profunda religiosidad de Hernán Cortés en este sentido, pero voy a este asunto. Por primera vez en la historia, prácticamente a lo largo de casi 3 siglos, se suspendieron los eventos religiosos en San Lucas. Las grandes fiestas concentradas de la Virgen de San Lucas, que se hacen el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, se tuvieron que suspender por acuerdos de las autoridades municipales y autoridades religiosas. No hubo feria en San Lucas, la fiesta de la Candelaria suspendida. Y al mismo tiempo también está suspendida la feria que ya mencionó usted, Lisette, la de Carácuaro, una de las más grandes concentraciones religiosas del estado de Michoacán, y que es una concentración especialmente de la zona lacustre, de la zona de Pátzcuaro, y grandes caminatas que se hacen desde 15 días antes de llegar el miércoles de ceniza, sobre todo pues la zona indígena, la zona lacustre, muy apegados a estas creencias, con los cargueros, como dice Arturo Villaseñor, está también suspendida. Es algo, pues, algo no visto, pero entendible, dado que estamos atravesando esta situación de la pandemia. Eso es una observación que hago al respecto en este trabajo tan interesante que nos está presentando usted, Lisette. Adelante, Arturo. Sí, pues finalmente preguntarle si hay algún material publicado por publicar de parte del ISED, y comentar en cuanto a esta cuestión. ¿Existe el simbolismo, el sincretismo religioso cultural? En ese aspecto, ¿qué nos queda de la época prehispánica, virreinal, el periodo sé que se concentra en el porfiriato? Y partiendo de ahí, ¿qué nos queda al Morelia actual? Es decir, hay una juxtaposición de santos, fiestas y dioses religiosos cristianos con mesoamericanos, o bien es la continuidad de los cambios y transformaciones de una sociedad dinámica que busca esa identidad en un tiempo concreto y un espacio específico para decirnos, estos somos los michoacanos, estos somos en particular la gente de Morelia.
con todo lo que conlleva esta celebración y festividades. No sé, me gustaría escuchar un poco esa opinión de Lisette. Sí, o sea, bueno, yo creo particularmente que no hay una yuxtaposición de santos, pero sí hay una yuxtaposición ritual, o sea, hay una hibridación con respecto a las manifestaciones rituales de las celebraciones que son particulares de la ciudad de Morelia. Digamos, en cuanto a la celebración de la Semana Santa y que se mantenga aún las tradiciones, incluso algunos rituales virreinales, pues es propio de la ciudad como tal en sus celebraciones de Semana Santa, en la exaltación de la festividad de San Juan Bautista, la quema de los Judas, que todavía por ahí en algunos barrios he escuchado que se mantiene. Digamos que estas son características de expresión propias de la ciudad, de Morelia. También hay particularidades mexicanas, ¿no? Dentro de la celebración, que no solamente se llevan a cabo aquí en la ciudad, pero que sí, digamos que la hacen destacable si uno la compara, digamos, con otras ciudades de América Latina, podría decirse, pues. Sería el hecho, por ejemplo, de la festividad de los Reyes Magos, de la Rosca de Reyes, de la misma fiesta de las candelas, de la adoración al Divino Niño, como dentro de la fiesta de las candelas o de la Candelaria, de las comidas, como les decía, que sí es como un proyecto que sería como de hacer como un recetario. Referente a publicaciones, sí tengo publicaciones, pero pues sobre los usos del tiempo en la Bogotá decimonónica, y estoy en pro de publicar como un estudio comparado dentro de los cambios de tiempo dentro de la ciudad de Bogotá y la ciudad de Morelia, pero pues estoy, digamos que haciendo un acercamiento a la Ciudad de México para poder identificar cuáles son esas particularidades del tiempo en cada una de las ciudades. Y pues sí, creo que sí hay pues especificidades de este ritual en la ciudad que los hace pues netamente morelianos. Pues no nos queda más que agradecerte, Lisette. Muchas gracias por esa gran apertura que tienes siempre con nosotros. Yo recuerdo que hace unos años nos acompañaste en Tlalpujagua, donde me hiciste el favor de presentar el libro de los bosques. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por esa siempre apertura que tienes hacia nosotros. Y comentarles que el próximo viernes 12 de febrero tendremos al maestro Aral Jaimes Medrano, quien nos presentará un tema que se llama El impacto de la rebelión de Hidalgo en la ciudad de Valladolid, de Michoacán, 1810. No sé si tengan alguna otra cuestión, Arturo, Ángel, si no, para Pues cerrar. felicitarla y decirle Gracias. que muchas gracias. Sí, gracias. también decirle que es muy gratificante. Yo le decía hace rato que en el siglo XIX pues visitó desde por aquellos rumbos desde América del Sur, Colombia, estuvo Simón Bolívar, y después pues otro colombiano muy queridísimo es Gabriel García Márquez, el Gabo. Hoy nos da mucho gusto también conocer y platicar y saber de los trabajos que está haciendo usted, Lisette Hernández. Felicitaciones de mi parte, y siempre será bienvenida allá a Huetamo, Michoacán, donde hay muchas cosas sobre ese sincretismo religioso que aún perdura por estudiar y por analizar. Felicidades. Bueno, gracias. Muy bien, Lisette, pues muchas gracias y felicidades. Y antes de despedirnos, también les comento que el próximo jueves y viernes 11 y 12 de febrero tendremos el segundo coloquio regional centro-occidente de cronistas. Todo se va a transmitir a través de esta plataforma con la exposición de más de 30 cronistas de los estados de Querétaro, Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México. Pues no nos resta más que agradecerles y muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias a todos. Bien, Adiós. gracias, buenas noches. Buenas noches.
Salir.